Eh, Buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos. La Universidad Autónoma de Baja California, a través de la Coordinación de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, FECITEC, la Revista de Ciencias Tecnológicas, RECIT, y el Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño, les da la más cordial bienvenida al Segundo Foro Internacional de Habitabilidad Ambiental. A continuación tenemos la conferencia Confort térmico en viviendas típicas de Medellín, Colombia, impartida por el doctor Engelbert Soto Estrada, de la Universidad IEA de Medellín, Colombia. El doctor Engelbert es ingeniero civil y maestro en ingeniería ambiental por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en ingeniería ambiental por la Universidad Técnica de Brandenburgo, Alemania. Ha trabajado en diversos proyectos de investigación y consultoría en México, Alemania, Honduras y Colombia. Actualmente se desempeña como profesor investigador en el programa de Ingeniería Civil de la Universidad IEA en Envigado, Colombia. Entre sus áreas de interés están el estudio de las islas de calor urbanas y el confort térmico en edificaciones. A partir de ahora, les solicitamos de la manera más atenta que apaguen sus micrófonos y cámaras de video. Gracias. Damos el uso de la voz y de las cámaras al doctor Engelbert Soto. Gracias y bienvenido. Muchas gracias, José Francisco. Gracias a todos por estar acá. Es para mí una alegría volver a México, aunque sea de esta manera, en modo virtual. Tengo una hora, ¿cierto? O menos de una hora, para dejar tiempo para preguntas. Sí. Listo. Sí, yo creo que me tardo más o menos media hora, entonces todo lo que me quieran preguntar lo podemos hacer. Bueno, voy a ver aquí cómo compartir la pantalla, que yo no utilizo mucho este Meet. Vamos a ver. Yo le recomiendo pantalla completa, compartir. Sí, ya le puse pantalla completa. Ok, perfecto. Y ahí me imagino que están viendo la presentación, ¿no? Sí, todo en orden, ¿eh? De la presentación, ¿por qué? Yo no la veo. Ahí, ya están viendo, ¿cierto? Sí, así es. Muy bien. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo les he preparado esta presentación y quedó como un resumen de todo el trabajo que hemos hecho durante estos años en el tema de confort térmico. Tiene 3 partes. Lo primero que quiero hacer es contarles un poco del contexto, la ubicación de Medellín, cómo es el clima acá, qué tipo de construcciones tenemos para que ustedes tengan una muy buena idea de dónde estamos trabajando. Después, cómo hemos hecho los análisis de desempeño en términos de la instrumentación, cuánto hemos medido, qué periodos de medición y qué indicadores de desempeño hemos utilizado. Yo me voy a quitar el tapabocas, aquí en esta aula no hay nadie, para que pueda hablar mejor. Ahí. Bueno, y en la tercera parte, que es la parte principal, les traigo muchos ejemplos, muchos casos de estudio que hemos analizado para contarles qué hemos encontrado. Y con todos esos casos de estudio, ¿qué suponemos, qué nos preocupa y qué podemos concluir? Este es un proyecto, una línea de investigación que está en marcha. Es muy compleja de analizar, entonces todavía no tenemos, digamos, conclusiones finales. En lo que se refiere al contexto, aquí están viendo una imagen de Medellín. Medellín se encuentra en el departamento colombiano de Antioquia, y ese departamento, ahí no sé si están viendo, sí se ve yo creo que el puntero del mouse, ese departamento está en la parte noroeste del país, cerca de la frontera con Panamá. No colinda con Panamá, pero está muy cerquita. Y Medellín, junto con otros 9 municipios, en esta zona aquí representados con este color amarillo, conforman lo que se conoce como el área metropolitana del Valle de Aburrá. Ese valle es donde se encuentra esa zona, aquí ven otra foto hacia el sur, aquí están viendo la ladera del valle. En ese valle viven alrededor de 4 millones de personas y más o menos la zona urbana tiene unos 200 kilómetros cuadrados, para que tengan una idea de la extensión de la zona de análisis. Aquí hay unos datos del clima predominante. Es una zona que tiene una elevación promedio de 1.495 metros sobre el nivel del mar,
una temperatura promedio de 21,5 grados centígrados, ahí pueden ver las máximas y las mínimas. Llueve bastante, precipitación promedio anual 1685, 2 periodos de lluvia, marzo, junio y septiembre, diciembre. En estos momentos estamos en ese segundo periodo de lluvia, por eso está aquí que se cae el cielo, ha estado toda la tarde lloviendo. Y el dato interesante para nosotros, que nos determinó cuál era el periodo de medición que teníamos que implementar, es que en los meses secos, inclusive en los meses secos, vean aquí el dato, llueve 9 días al mes. Ese es un mes seco acá. Y en los meses húmedos, 24 días al mes, llueve todos los días. Y con esas condiciones, con ese buen clima, con tanta lluvia, a esta ciudad se le conoce como la ciudad de la eterna primavera, que yo creo que en todos los países hay una ciudad de la eterna primavera. En México es Cuernavaca, bueno, cuando menos desde Ciudad de México así se veía. Y en Colombia es Medellín, aunque reflexionando yo pienso que es como la mitad de Colombia de la eterna primavera, porque acá llueve mucho y el clima es muy templado. Entonces eso hace, como ven en la imagen de la derecha, que la ciudad tenga mucha vegetación y esté todo el tiempo verde. Cuando nosotros le comentábamos a colegas y a los estudiantes en general, a los jefes, que estábamos trabajando en confort térmico, digamos que nos preguntaban cosas con incredulidad, porque en la ciudad, hablar de confort térmico en la ciudad de la eterna primavera pareciera absurdo, porque se asume a veces que todas las edificaciones tienen que cumplir con condiciones aceptables de confort térmico. Entonces la pregunta que nos hacían y que nos hacíamos nosotros también era si era fácil alcanzar las condiciones aceptables de confort térmico en edificaciones en una ciudad como Medellín. La respuesta que nosotros damos ahora, 5 años después de que iniciáramos con esta línea de investigación, es que sí, o que debería ser fácil brindar condiciones aceptables de confort térmico en edificaciones acá. Pero realmente hay otra pregunta que supera esa, y es si todas las edificaciones realmente están generando condiciones aceptables de confort térmico en la ciudad. ¿Y eso por qué? Porque las edificaciones, como en todas las ciudades del mundo, pues no son homogéneas. En esta zona nosotros podemos reconocer 3 tipologías de edificaciones. Las edificaciones tradicionales, que son como esta casa que vemos en esta foto, son muros de bloques de arcilla, ventanas con vidrio simple, y sobre todo lo que la caracteriza es que la estructura del techo, la cubierta, es de madera, vigas de madera, con unas tablillas en machimbre, y sobre de eso, bueno, después de las tablillas viene unas capas de impermeabilización, y sobre de eso, tejas de barro en el techo. Esta es una estructura que nosotros podemos denominar tradicional. Hoy en día, el mercado inmobiliario de la ciudad está dominado más bien por este tipo de edificaciones en altura, en donde habitan 40, 50, 60 departamentos. La mayoría de estos edificios están construidos con estructura de concreto, pórticos de concreto, cerramientos en muros con bloques de arcilla. Esos muros por dentro tienen un acabado, por fuera normalmente están como en esta foto, un acabado aparente. También las ventanas son en vidrio simple. Y si es un piso intermedio, pues tienen concreto en el piso y concreto en el techo. Todas estas edificaciones son naturalmente ventiladas. Aquí es muy extraño encontrar una edificación con aire acondicionado. Y también tenemos lo que yo denomino las edificaciones temporales, que son las edificaciones que uno encuentra en los barrios marginales. Las llamo temporales porque yo entiendo que con el tiempo van mejorando sus características. Normalmente se caracterizan por estar construidas por materiales ligeros. Pueden ser láminas, madera, pedazos de diferentes metales plásticos, en fin. Cuando tienen ventanas, también tienen ventanas con vidrio simple. Y sobre todo en el techo, en la cubierta, tienen una cubierta que es todavía más ligera que esta, que es una cubierta con una estructura muy simple que puede ser de madera o de metal, y láminas de zinc o de fibrocemento. Esas son las 3 características. Y bueno, cuando pensamos en estas 3 características, por supuesto que también los que vivimos acá pensamos en que no todas las casas, uno siempre conoce una casa que no funciona bien, que es demasiado caliente o demasiado fría. Uno va a la casa de X persona y lleve ese suéter, ¿no? Porque va a tener frío, o acuérdese que ya hace mucho calor. Entonces, con este panorama, por supuesto que nosotros pensábamos que no íbamos a encontrar unos buenos resultados en todos los análisis que hemos llevado a cabo. Y además,
porque esas edificaciones no enfrentan las mismas condiciones. Lo que están viendo en pantalla es el cálculo de islas de calor superficial que hicimos hace algunos años. Eso es parte de esta línea de investigación que tenemos. En esta línea gruesa está exagerado el perfil del valle. Entonces, un valle que va más o menos de 1.440 metros sobre el nivel del mar, y vean que la parte alta más o menos 2.600. Entonces, por supuesto que no funciona igual una vivienda que está aquí abajo que una vivienda que está a esta altura. De este punto a este de acá, que aquí todavía es una zona urbana, ya que aquí está delimitado hasta dónde llega la zona urbana, hay una diferencia de 500 o 600 metros. Con 500 o 600 metros de altura, ustedes ya tienen unas condiciones climáticas diferentes. Yo antes vivía más o menos por aquí, ahora vivo acá arriba, que es justamente donde está mi universidad y donde está en este momento lloviendo. Bueno, ya se paró. Y todos los días podemos tener 5, 6, hasta 10 grados de diferencia entre esta zona, ya no se diga entre la parte baja del valle y esta de acá. Aquí abajo, en un día normal, pueden estar haciendo 25 grados, y aquí arriba, si está nublado, podemos tener 15 grados. Entonces, las viviendas, dependiendo de dónde se encuentren, enfrentan condiciones de calor o de frío, como vamos a ver más adelante. Y por otra parte, estas líneas es el cálculo de isla de calor superficial. También se incrementa hacia la parte central del valle, existe una radiación superior que hacia las partes, hacia las laderas del mismo. Entonces, ese es otro factor que también nos indicaba que es posible que sí sea fácil brindarle confort térmico a las edificaciones, pero quizá no a todas, depende de qué tipología son y dónde se encuentran. Y además, en los últimos años, como en todo el mundo, pues se ha presentado un fenómeno de calentamiento. Lo que están viendo en pantalla es un consolidado que hizo con información oficial este periódico, que es un periódico local, del promedio de temperatura registrado desde 1947 hasta el 2017. Y vemos cómo la temperatura o el promedio ha aumentado, sobre todo los últimos 20 años. Aquí se nota. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos fue comenzar a hacer análisis de desempeño basados en las normas internacionales, la norma ISO 7730, que está basada en un modelo estático. Muchas veces nosotros utilizamos estos límites que están aquí, 24 grados más o menos 2.5 grados centígrados, que es la categoría C, la más laxa que tiene la norma. También hemos revisado el desempeño frente al estándar 55 de ASRAE, que está basado en un modelo adaptativo que depende de la temperatura externa, y de la norma técnica colombiana 5316, que es una derivación del estándar 55, es una versión de un estándar 55 de los 90, me parece, es una adaptación que hicieron por ahí, que indica que las casas en Colombia deberían tener 23 grados centígrados al interior en verano y 24 en invierno. Aquí verano y invierno se entiende como si llueve o si no llueve. Los indicadores que utilizamos para valorar el desempeño de las edificaciones son la temperatura operativa, que es el indicador principal que marcan esas normas que les acabo de mencionar. También la percepción térmica medida en la escala de Fanger de -3 a 3. La amortiguación térmica, que es la temperatura en el interior, pues la temperatura que se disminuye en el interior frente a lo que suceda en el exterior. Cuántos grados de temperatura el envolvente, la edificación, nos puede brindar de confort térmico. El desfase temporal, cuánto tiempo pasa en registrarse el pico al interior que se registró antes en el exterior, es decir, cuánto tiempo hay de diferencia entre picos y entre valles de temperatura. Lo que dice la literatura internacional es que lo ideal serían 12 horas, de manera que cuando afuera hace calor, adentro esté fresco y viceversa. Y la tasa de cambio, que es otro indicador que marcan las normas, que de acuerdo con las RAE no debe superar 1.1 grados centígrados en 15 minutos o 3,3 grados centígrados en 4 horas. De estos indicadores, el único que siempre cumple es la tasa de cambio, quizá no por las características de las viviendas, sino por el carácter templado del Valle de Aburrá. Entonces aquí nunca se tienen cambios drásticos. Ahora le decía a José Francisco que yo viví unos meses en Monterrey y recuerdo un día que estábamos a -2 o -3 grados y 24 horas después estábamos casi en 40 grados de diferencia en 24 horas, acá jamás los tenemos. Entonces, de tasa de cambio casi siempre se cumple, insisto, no por las características de la vivienda, sino por el clima que predomina en esta zona.
La instrumentación, nosotros utilizamos sensores Kimo que cumplen con los requerimientos de las normas ISO. Aquí yo recordaba que nuestros sensores, tenemos 4 juegos de sensores, a veces medimos el desempeño térmico en diferentes partes de una vivienda o comparamos viviendas al mismo tiempo. Nosotros los logramos hacer con 4 juegos de sensores. No son unos sensores muy sofisticados como los que uno puede ver a veces en la bibliografía, con esos arreglos en donde todos los sensores están en un solo dispositivo, como un arbolito de Navidad, sino que nosotros los compramos por separado y los adaptamos para manejarlos juntos, pero lo importante, como les digo, es que cumplen con los rangos de precisión que se piden en las normas. Y lo que decidimos, como les comentaba hace algunas diapositivas, frente a la cantidad de días que llueve, es que si nosotros medíamos 15 días consecutivos, íbamos a tener suficiente información para valorar días calurosos, días fríos, días con lluvia, días nublados, y normalmente nos ha funcionado muy bien eso. Es muy raro que en Medellín pasen 15 días sin llover, o 15 días lloviendo continuamente. Siempre hay una mezcla en los días, y medimos cada 5 minutos, eso nos da mucha información. ¿Qué hemos encontrado? ¿Qué reflexiones sacamos de esto? Bueno, les traigo, como les digo, diferentes casos de estudio. Este es un caso de estudio de un edificio que analizamos este año. Es un piso 7. Aquí pueden ver todas las características constructivas del edificio. Es un edificio en marcos de concreto. Los muros son en bloques de arcilla, con acabado en mortero y pintura por dentro. Por fuera es un acabado aparente. Piso y techo es en concreto, puertas de madera, ventanas de aluminio, naturalmente ventilado, y es un estrato 6. En Colombia hay 6 estratos que tienen que ver con el nivel económico de las personas, siendo el estrato 6 el más alto. Eso es relevante porque entre mayor sea el estrato, normalmente los materiales que se utilizan en las edificaciones tienen mejores especificaciones y la edificación funciona mejor. Lo que hemos visto nosotros es que los departamentos funcionan muy bien sin ningún tipo de ayudas. Lo que vemos aquí es la gráfica de desempeño. Aquí yo tengo diferentes gráficas de diferentes colores porque estas vienen de diferentes trabajos, tesis que han hecho mis estudiantes. Voy a ocultar esta ventanita. Lo hizo Daniel Gómez, y ellos eligen los colores para sus gráficas. Aquí lo que vemos son los límites superior e inferior de la norma RAE, del estándar 55. En amarillo está la temperatura externa que tuvo que enfrentar la vivienda, más o menos el día más bajito 16 grados, el más alto 35, y en azul la temperatura operativa al interior de la vivienda. Y como podemos ver, prácticamente el 100% del tiempo, por aquí hay un piquito que no cumplió, el 100% del tiempo esta vivienda cumplió, estuvo dentro de los límites que establece el estándar 55. Tuvo una amortiguación térmica de hasta 7 grados centígrados. Este valor, bueno, ¿cuándo es bueno, cuándo es malo? Yo simplemente digo que mientras que eso genere que el valor esté dentro del intervalo aceptable, pues será bueno, por eso está en color verde. Y un desfase térmico de 2 horas, que aquí realmente no importaba cuánto fuera, siempre estuvo dentro de lo que se esperaba. Y la tasa de cambio, como les digo, en todos sale que está muy bien. Si nosotros vemos ese mismo caso de estudio, aquí hay una foto por dentro. Estas son las características, es como les digo un piso 7. Aquí ven un render de la modelación que hacen mis estudiantes buscando que eso funcione mejor, si es posible. Aquí lo vemos ahora comparado contra los límites superior e inferior de la norma ISO. La categoría C, que es la más laxa para tener alguna referencia. Aquí, como esto es estático, tenemos que en estas partes no cumplía. 95,4% del tiempo, de todos modos, está dentro de lo esperado. Estos departamentos, como les digo, siempre funcionan bien. Otro caso de estudio, este es un piso 20, también es un estrato 6, es un poco más grande, 240 metros cuadrados, y este funciona todavía mejor que el anterior. Aquí tenemos, como les digo, cambian las gráficas porque esto viene de otra publicación. Este departamento enfrentó más o menos 17 grados, de 17 a 36, y vean lo bien que funciona la temperatura operativa en su interior. 100% del tiempo estuvo funcionando bien, una amortiguación de hasta 10 grados centígrados, un desfase térmico entre estos picos, cuando se presenta el pico afuera, cuando lo siento adentro, pues reducido, pero lo siento, 5 horas, perfecto, entonces no tiene ningún problema.
¿Eso querría decir que todas las viviendas de estrato 6 van a cumplir? Bueno, no todas, dependen de sus características constructivas. Aquí tenemos un caso de estudio, esto es una vivienda, también es estrato 6, es una vivienda de 2 pisos, y conozco muy bien el caso de estudio porque era mi casa cuando yo vivía en Medellín, y yo se lo propuse a 2 de mis estudiantes que la analizaran, porque en el segundo piso nosotros teníamos un problema de temperatura, de altas temperaturas en la tarde, provocado por 2 cosas. Primero, por la orientación de la casa, que aquí la podemos ver, aquí está la orientación más o menos, este es el recorrido del sol, y le pegaba en toda la tarde, le pegaba a la vivienda. Esta parte que estoy señalando aquí perdón, no, al revés, no, sí, esta parte que estoy señalando aquí es lo que se ve aquí al fondo. Ese era un factor. El segundo factor es la cubierta, como les había dicho hace unas diapositivas. Esta es una casa tradicional que tiene vigas de madera, esas tablillas en machimbre, impermeabilizante arriba y tejas de barro. Esta vivienda en horas de la tarde no funcionaba bien, y aquí lo podemos ver. Aquí está el desglose. Mis estudiantes lo presentaron de una manera distinta, cada día una de estas líneas, y vemos que más o menos a partir de las 12 del día hasta las 7 de la noche, muchos de esos días se salía de los límites de confort que marca, en este caso, la norma ISO. ¿Cuánto cumplía la parte de arriba de la casa? 66%. Tiene una amortiguación de 5 grados, pero que no era suficiente para que entrara dentro de lo aceptable. Y un desfase térmico de 4 horas. Aquí se ve el pico afuera y los picos por dentro. Y aquí, haciendo este resumen que les he preparado para el evento, yo pensaba también que uno de los debates que se debían tener es si lo que marcan estas normas internacionales puede ser universal, porque lo que dice esta ISO es más o menos lo que nosotros sentíamos en esta casa, pensando que en la tarde nosotros siempre teníamos calor ahí, casi nadie se aguantaba estar en esa habitación porque hacía demasiado calor. Pero si nosotros analizamos estos resultados con la norma, con el estándar 55, como ese es un enfoque adaptativo, el estándar 55 considera que si hace calor, las personas que viven ahí van a quitarse ropa, se van a poner cómodos. De acuerdo con ese estándar, la casa cumplía el 99% del tiempo, con el desempeño térmico, con su desempeño térmico, pero realmente esto no coincidía con lo que los usuarios, que en este caso éramos nosotros, desearíamos, porque es evidente que sí, yo me puedo ir a esa habitación en la tarde y me pongo cómodo, me pongo en pantalones cortos, me quito los zapatos, en fin, pero quizá no es lo que el usuario quisiera. El usuario quizá quiere estar vestido por si recibe visitas, tiene que atender diferentes cosas en la tarde, son horas en donde todavía uno está activo. Entonces, a pesar de que esto lo dice la norma, pues nosotros no estábamos contentos con el desempeño de la vivienda. Esta es una vivienda parecida, pero es en estrato 3, y como les dije hace un momento, eso tiene implicaciones en la calidad de los materiales. Aquí tenemos también pues, muros en bloques de arcilla, alrededor de 90 metros cuadrados, puertas de madera, ventanas de metal con vidrio sencillo, naturalmente ventilada, estrato 3. Y el techo es muy similar, pero quizás un poco más delgado, son vigas de madera más delgadas, las tablillas en machimbre también son más delgadas, es un sistema, como les digo, parecido. Y aquí vemos, es una casa que está ubicada también más abajo, en el Valle de Aburrá, y vemos que el desempeño no es como la casa anterior, sino que es más bajito. En gris claro tenemos la temperatura externa y en oscuro tenemos la temperatura operativa. Y aquí vemos que ya no todo el tiempo se encuentra dentro del intervalo de confort de la norma. ¿Cuánto? 50% del tiempo solamente cumple. Tiene una amortiguación de 5 grados, que no es suficiente para meter a la casa dentro de la zona de confort. Y tiene 0 horas de desfase térmico. Cuando se siente el calor afuera, se siente el calor adentro de la casa. Es instantáneo, lo que refleja la fragilidad que tiene, sobre todo la cubierta de la vivienda. Aquí tenemos un estrato 1. Es una de estas viviendas hechas con materiales ligeros. Es una vivienda más pequeñita, son 18 metros cuadrados. Tiene fachadas descubiertas en todas direcciones, muros, puertas de madera, pisos de cemento, techo de lámina de zinc, ventanas de madera con vidrios sencillos, naturalmente ventilada,
estrato 1, y bueno, se me ha olvidado decirles en dónde hemos puesto la instrumentación. En casi todos los casos de estudio, salvo el anterior, la instrumentación siempre la ponemos en la sala, que es donde la gente más tiempo pasa, en horas en que nos puedan hacer un reporte de sensación térmica. Y en este caso, pues también es un solo espacio, está todo junto. Aquí vemos el problema que realmente tenemos en esta zona, que es, esta vivienda se encuentra en la parte alta del valle. Es una vivienda que está expuesta a temperaturas bajas, al contrario del anterior, que estaba expuesta a temperaturas de hasta 35. Vean en este caso la temperatura externa cómo va desde 14 hasta máximo 26. Hay casi 10 grados de diferencia frente a lo que tenía que enfrentar la vivienda anterior. Y su desempeño es realmente malo. La temperatura operativa, vean que sigue casi de una manera perfecta lo que está sucediendo afuera. Inclusive es peor porque cuando hace frío afuera, adentro hace más frío, y cuando hace calor afuera, adentro hace más calor. Es mucho más extremo vivir en la casa. Prácticamente podríamos decir que los que viven ahí les conviene más bien salirse de la casa. Solamente 8.6% del tiempo cumplió. Y como les decía ahora, la amortiguación inclusive fue negativa. Hace más frío y más calor dentro de la casa. Y esto tiene una explicación porque el techo que tiene la casa permite el paso de la energía, sea por frío, sea por calor, de manera instantánea, y además la humedad se acumula adentro. Eso hace que cuando hace frío, la humedad sea mayor dentro y se sienta más frío, y cuando hace calor, como esta es una lámina de zinc, esto automáticamente irradia todo el calor y también se siente mucho más calor aquí abajo que estando al rayo del sol. Aquí hay una foto, bueno, esta es la misma casa, comparación con Asrar. También no cumplía, a pesar de que es un modelo que se va adaptando a las condiciones externas. Aquí tenemos una foto del interior de esa casa. Y esta es otra gráfica de los que ejemplifica los análisis que hacemos. Aquí estamos graficando sensación térmica. Sensación térmica calculada de acuerdo con las ecuaciones del voto medio estimado, que es esta línea azul, y sensación térmica reportada por los habitantes de esa vivienda, que son estos puntos en naranja. Y aquí se ve lo que les explicaba en la gráfica anterior, ese comportamiento extremo que tiene esta vivienda, que es que cuando se supone que teóricamente tienen que tener algo de frescura los habitantes, -1, esta es la escala de Fanger, los habitantes reportan que tienen frío, -2, y cuando quizá tienen un poquito de calor, que está templado, que es 1, ellos reportan que tienen mucho calor, el 2. Lo que también, como les decía, abre el debate así, estas normas aplican de una manera aceptable en todos los lugares del mundo o tendrían que ser ajustadas de manera local. Otro ejemplo de estrato 1, este lo analizamos este año, son dos chicos, Felipe y Samuel, que se van a graduar en este mes o el siguiente, no lo sé. Es una casa de 81 metros cuadrados, también es estrato 1, pero no está construida con materiales tan ligeros como la anterior, sino que aquí sí se tienen bloques de arcilla, con pintura, tanto afuera como adentro, y el techo es una estructura, si no estoy mal, de metal, con láminas de fibrocemento. Y lo mismo que el anterior, también está ubicado en la parte alta del valle. Normalmente, entre más suben hacia ciertos costados del valle, empiezan a aparecer los estratos más bajos. Esta también está en una zona alta y también está expuesta a temperaturas bajas. Vean, aquí está la temperatura externa. Bueno, no la pusieron los muchachos. Solamente en esta gráfica pusieron el límite inferior que marca ASRAE, el límite superior, y en gris la temperatura operativa. La temperatura operativa de esa casa es terrible, pueden ser 12 grados centígrados adentro, de 12 y máximo, vean aquí, 24 grados centígrados. Cumple, oye, aquí ya que hay otro rayo, cumple 21% del tiempo con los límites de confort térmico, no tiene amortiguación térmica, no tiene desfase térmico. Y eso se debe a sus características constructivas. Por ahí más adelante les voy a mostrar una foto de la cubierta, de cómo está construida. Aquí está otra foto de esa vivienda y unos render que hicieron mis estudiantes para analizar diferentes alternativas para mejorar el funcionamiento de la casa. Y lo mismo que vimos en el otro ejemplo de estrato 1, la percepción de las personas. Ellos lograron que les respondieran mucho las encuestas. Las encuestas los hacemos con el cuestionario que propone ASRAE. Y lo mismo que en el anterior, aquí las condiciones son más bajitas, el voto medio estimado indica que deberían de tener frío, y ellos tienen mucho frío, se van hasta -3 la mayor parte del tiempo.
Y lo mismo, cuando hay un poquito de calor, la gente se acostumbra a tener frío. Cuando deberían estar en neutro, ellos reportan que tienen calor, que están en 2, inclusive aquí vean un 3. Entonces es el típico comportamiento extremo que tenemos en esas viviendas de estrato 1. ¿Qué concluimos después de hacer este repaso de algunos casos de estudio que hemos analizado en los últimos años? Lo que nosotros concluimos es que aún en las condiciones tan buenas del Valle de Aburrá, es necesario tener cierta cantidad de masa térmica para alcanzar condiciones de confort. Es decir, no cualquier edificación genera condiciones aceptables. Y sobre todo, que las cubiertas son determinantes del desempeño térmico. Si todas las cubiertas fueran en concreto, pienso que no tendríamos ningún problema. ¿Qué nos preocupa de todo esto? Lo que nos preocupa es que la mayoría de las viviendas no son como estas, que son las que mejor funcionan. Esos departamentos que yo les mostré son los de estratos altos. Están viendo una foto, de la parte sur de la ciudad, en donde está casi todo eso que ven en pantalla es estrato 6. Todas esas edificaciones funcionan muy bien, sino que la mayor parte de las edificaciones son de los otros estratos. Y hay una buena parte del estrato más bajito. Esta es una foto de la Comuna 13 de Medellín. La mayoría de las casas ahí son de estrato 1 o estrato 2, y vean que todas tienen cubiertas de materiales ligeros. Es de esperarse que estas personas estén en condiciones de vulnerabilidad. ¿Cuántas personas son estas? De acuerdo con el último reporte de la ciudad, de la alcaldía, que yo he leído, quizá ya hay uno nuevo, el del 2016, más o menos el 12% de las viviendas de la ciudad son de estrato 1, como esas que les he mostrado en los análisis. Esas son más o menos 100,000 viviendas. Si nosotros multiplicamos eso por el promedio de habitantes por vivienda, que es de 4, o sea, también es un dato de la alcaldía, estamos hablando que podemos tener 400,000 personas viviendo en las condiciones de máxima vulnerabilidad térmica. Otra cosa que nos preocupa es que la tendencia no parece que vaya a mejorar. De acuerdo con un estudio que hizo la Universidad Nacional de Colombia, se estima que en la ciudad la temperatura ha subido 0.7 grados por década. Ellos analizaron un periodo de datos reales de 1942 a 2009. Y de acuerdo con el último informe de cambio climático de Colombia, se espera que en el país la temperatura suba 3.2 grados centígrados hacia 2100. Entonces los problemas no parece que vayan a disminuir, sino al contrario. Otra cosa que nos preocupa, que puede derivar de eso, es el consumo de energía. En este momento se tiene un consumo promedio mensual de 152 kilovatios hora. Si la gente se pudiera pagar un sistema de aire acondicionado, que los estratos 1 no se lo van a pagar, pero alguna persona podría conseguirlo. Un sistema pequeño para una habitación consume en promedio mensual, ese es dato del fabricante, alrededor de 133 kilovatios hora. Eso es más o menos con 132 horas al mes. Si uno divide por los 30 días del mes, más o menos son 4 horas y media, lo que el fabricante estima que se va a utilizar su equipo. Si alguien logra comprarse un sistema como estos y lo usa como dice el fabricante, estaría casi duplicando su consumo energético, lo que por supuesto elevaría el consumo de la ciudad. Otra cosa que es preocupante es qué pasa si se presenta alguna ola de calor. Quizá algunos recuerden, los que tenemos más edad, esa ola de calor que azotó Europa en el 2003, por eso traigo aquí la comparación con Francia. Este es el dato de camas hospitalarias por cada 1,000 personas del Banco Mundial antes de la pandemia. Es el dato de 2018. Me imagino que después de la pandemia, bueno, eso habrá cambiado. Todo el mundo elevó el número de camas hospitalarias. Pero vean que Francia, que fue quien tuvo que enfrentar esa ola de calor en el 2003, tiene casi la tercera parte o más de la tercera parte de lo que tiene Colombia o de lo que tenía en 2018. Entonces, es de esperarse que si nosotros tenemos que enfrentar una ola de calor, podamos tener problemas por el acceso a instalaciones hospitalarias. Y no solamente es eso, sino que también este es un indicador de oportunidad de atención que habla sobre qué tan equitativo es el sistema de salud en Colombia. Esto los da una organización, Así Vamos Salud, también es un dato oficial, es el dato de este año, de 2021. Y estamos viendo el indicador oportunidad de atención, médicos y enfermeras por cada 10,000 habitantes. En Antioquia, que es el departamento donde estamos, 36,9. Ahí hay muchos datos, creo que Bogotá en algunas zonas, que es un distrito central, creo que tiene hasta más de 100.
es una excepción en lo que es Colombia, pero de todos modos Antioquia tiene en promedio 36,7 y eso podría ser engañoso porque tiene un máximo de 83 y un mínimo de 4. Un máximo de 83 que uno lo puede encontrar quizá en la parte más desarrollada de Medellín, en esa parte sur, en esa foto que yo les mostré hace un momento, y el mínimo de 4,96 por cada 10,000 en zonas marginales como esta. Ante un evento de incremento de temperatura, por supuesto que también podríamos tener problemas por esa oportunidad de atención. ¿Qué soluciones vemos nosotros para estos problemas? Eso también viene de los casos de estudio que hemos analizado. En el caso de estudio del estrato 1 que yo les mostré, mis estudiantes estuvieron analizando diferentes coberturas con materiales que se consiguen en el mercado nacional, cosas que sean baratas, que puedan ser factibles de utilizar. Ellas analizaron qué pasaba si, por ejemplo, le ponían una cubierta de poliestireno expandido a los muros y a la cubierta, o si le ponían un panel de yeso. El desempeño mejoró un poquito, pero no llega hacia donde nosotros lo necesitamos. Realmente las soluciones tienen que ser integrales en un caso tan extremo como este. La intervención tiene que darse en diversos frentes. Lo primero, por supuesto que tiene que ser reducir infiltraciones. Aquí pueden ver el detalle constructivo del empate, de la unión entre el muro de madera, que ya de por sí es ligero, y la cubierta, que también lo es. Todos estos huecos que ven aquí no permiten, por supuesto, mejorar el desempeño térmico de la edificación. Aquí les muestro una foto del caso de estudio que estamos analizando este año. Vean el hueco que hay tremendo entre, esto es la habitación, mis estudiantes están parados en la habitación, la conexión que hay entre la habitación, la sala, y la sala tiene un hueco parecido hacia el patio. Entonces lo que sucede en el exterior sucede inmediatamente adentro. Es indispensable para mejorar el confort térmico de este tipo de edificaciones, reducir las infiltraciones, incrementar la inercia térmica. Es muy delgadita la envolvente que tienen estas edificaciones. Lo que propusieron mis estudiantes es aislante de frescasa, que es una fibra de vidrio, más o menos de 5 o 6 centímetros de grueso, recubierta con un panel de yeso para que no se vea ahí en las paredes. Aumentar el mortero en el piso y cubrirlo con un acabado en PVC, de manera que se pueda aislar un poquito la envolvente. Cambiar las ventanas, son ventanas pequeñitas, no cuestan mucho, cambiarlas por ventanas de aluminio, sellar los marcos de puertas y ventanas, ponerle de preferencia vidrios dobles. Esta casa enfrenta problemas de bajas temperaturas. Con eso, al menos en la modelación, ellas lograron mandar el desempeño térmico de la vivienda. Lo que tenemos que hacer ahora es probar si eso en la realidad realmente funciona. Necesitamos, por supuesto, recursos para eso. Lo que se estima en cuanto a costos pienso que no es tan caro. Es una casa muy pequeñita, $14 por metro cuadrado. Lo puse en dólares para que tengan una idea y puedan hacer la conversión fácil. El tema de la vegetación en la ciudad, el bosque urbano, lo que llaman bosque urbano, por supuesto, es una de las medidas que uno encuentra en los planes de choque contra islas de calor. También genera cierto beneficio. En esta investigación que hizo Valentina, analizamos 2 casos de estudio gemelos. Comparamos el desempeño de un departamento frente a otro, uno que tenía el árbol al frente y que le daba sombra a la ventana principal, y el otro que no. Aquí este edificio se divide en 2 y son, como les digo, gemelos, están obviamente en el mismo sitio. Aquí vemos la temperatura operativa en naranja del departamento que no tenía árbol, y en verde del que sí lo tenía. Y aquí lo único que ratificamos es que el beneficio que genera el árbol al frente, la sombra que proyecta, es más o menos 1 grado centígrado, es lo que indican otras investigaciones que hemos visto. Por supuesto que hay muchos otros factores que influyen, e inclusive lo que nos ha llevado todos estos años es ver hasta que la decoración que tenga la casa, si en un departamento tenían más madera que en el otro, eso también influye. En este caso eran más o menos parecidos, lo que nos permitió concluir que más o menos tener un árbol al frente baja la temperatura de la vivienda 1 grado centígrado, que dependiendo de los requerimientos de climatización que tenga, si necesitamos utilizar. En este caso no era el caso, porque aquí ven los límites. La raya lineal es esta línea azul, son los límites de la ISO, y las otras son los límites de las RAE. En ningún caso se rebasaba la temperatura operativa, entonces no tenía necesidad de enfriamiento. En otros casos quizás sí, 1 grado centígrado puede hacer alguna diferencia en términos de consumo energético. Este es otro caso de estudio que analizamos, es un edificio de estrato 6. Tuvimos la gran ventaja de analizar
uno de estos departamentos antes de que se pusieran estas terrazas verdes y después cuando ya habían crecido. Cuando nosotros fuimos a medir el desempeño térmico, bueno, vimos el típico comportamiento de un invernadero. Analizamos un departamento que todavía no estaba habitado, lo estaban entregando, es un edificio nuevo. Lo estaban entregando, todavía no estaban viviendo y las ventanas permanecían cerradas todo el tiempo. Con ventanas cerradas, en azul estamos viendo la temperatura operativa. Vean cómo se dispara hasta casi 40 grados centígrados. Es impresionante, eso se convierte en un invernadero. Y cuando se oscurece, la temperatura baja, inclusive, y se sale del límite inferior del que marca la RAE. Entonces, vean, ese es el comportamiento típico de los edificios naturalmente ventilados que tienen fachadas de vidrio. El vidrio, pues, es todo menos eficiente en términos de confort térmico. Cuando le pusieron, o cuando ya habían crecido esos escudos verdes, la cosa cambió. Aquí tenemos la temperatura operativa, es una casa que se volvió fresca. Vean que en ningún momento esta temperatura operativa ni siquiera se acerca al límite superior de RAE. Todo el tiempo está pegado al límite inferior. Podríamos decir que incluso hace un poco de frío en esa casa. Entonces, es otra solución que se puede implementar. Creo que esta es la última diapositiva, es un repaso, como les digo, a las investigaciones que hemos hecho y muchas gracias, estoy atento a sus preguntas. Excelente, muchas gracias, doctor. A partir de este momento iniciamos con la sesión de preguntas y respuestas, en donde podrán expresar sus inquietudes, tanto en el chat o levantando la mano. Bueno, por lo pronto a mí me llamó la atención esta cuestión de la humedad. Fíjese que precisamente con algunos colegas ya habíamos visto algo similar en los estudios que se han hecho en México y pues sí, aparentemente esta laguna que tienen las normas es precisamente la humedad, ¿no? Habría que haber hacer un ajuste. Sí, en esa zona donde les cuento, donde están la mayoría de esas viviendas que funcionan con temperaturas bajas, la humedad es altísima. En toda la parte alta del Valle de Aburrá tiene unas humedades por encima del 80-90%. Y bueno, cuando se mantiene todo el tiempo cerrada las viviendas, esa humedad no se dispersa y cuando hace frío es exponencial lo que se siente adentro de las viviendas. Sí, y más... Vaya, al ser un lugar húmedo, pues la diferencia entre el día y la noche pues no es tanta, ¿no? La de temperatura. Sí, bueno, Armando Núñez, adelante. Sí, buenas tardes a todos. Felicitaciones, profesor Elbert. La verdad me quedé impresionado de su trabajo, de la exposición y también de la síntesis de la información, porque pues creo que sabemos el trabajo que representa, ¿no? Estar recabando toda esa información y que además se depure y se muestre muy sintetizada ahí con esos porcentajes y valores que nos mostró todo el trabajo. Supongo que mencionó, ya debe tener un tiempo, ¿verdad? Trabajándolo, pero también me pareció muy conveniente que varios de los resultados que mostró, mencionó, habían sido trabajados por alumnos de usted. Entonces, creo que el hecho también de que los muchachos se vayan involucrando y vayan generando material, ¿no? De respuesta, de ver un comportamiento, qué sucede cuando colocan ciertos materiales, ciertas aberturas, ciertas condiciones, si es valle, si es costa, si es serranía, ¿no? Como nos mostró las partes altas, medias. Entonces, me pareció muy acertada la presentación. Muchas gracias por eso. Y, bueno, especificando la pregunta, si pudiera extender un poquito más sobre la metodología de medición, sobre los periodos, horarios, en fin, cómo fue y qué tanto duró esa medición. Gracias. Listo. Muchas gracias, Armando, por los comentarios. Realmente la preparación de esta presentación, yo era un poco reacio, ya me le había escapado a José Francisco en algún momento, porque sí, hemos hecho muchos trabajos, pero no hemos tenido tiempo de sentarnos a resumir todo esto. Entonces,
hasta ahora que hice la presentación ya me di cuenta, uy, sí hemos analizado muchos casos de estudio, ya tenemos mucha información, estamos en mora de hacer otra publicación, otras 2 publicaciones. Y el tema de los estudiantes es porque en Colombia hay menos recursos para hacer investigación que en México. En México tienen el CONACYT, que, bueno, será criticado, será lo que sea, pero tiene muchos más recursos de los que uno encuentra en Colombia. Y lo que toca hacer, yo trabajo en una universidad, además que es privada, aquí todavía tenemos menos recursos. Lo que toca hacer es apoyarse en los estudiantes. Y ellos han demostrado generar buenos resultados a pesar de las limitaciones que tenemos en términos de presupuesto. Y frente a la pregunta de la instrumentación, como yo les decía en la presentación, lo que hemos hecho fue comprar dispositivos de medición. Compramos unos globos, unas termocuplas, globos negros, todo que cumple con las normas. Compramos también medidores de temperatura atmosférica, velocidad del viento, toda la marca Kimo, porque en esos días nos ofrecieron esa marca, una marca francesa, que cumple con los estándares que nosotros necesitamos. Y algo muy importante que nosotros queríamos es que tuvieran data logger, para no tener que estar presentes en la vivienda haciendo mediciones. Lo que dice la norma es vaya y mida, creo que dice cada media hora, una cosa así. Entonces, lo que nosotros hicimos fue hacer unas bases para todos nuestros equipos. Hablamos con los dueños de las viviendas y se los dejamos 2 semanas. Les explicamos de qué se trata, eso no hace ningún sonido, no hay ninguna luz ahí intermitente, simplemente están ahí, es como un mueble. Y esos equipos los programamos, se pueden programar para que empiecen a grabar el día que queremos, terminen cuando nosotros necesitamos y graben cada 5 minutos la variable, sea humedad, temperatura atmosférica, temperatura radiante. Con velocidad del viento hemos tenido muchos problemas. Esa es la variable que más dificultades da, porque nuestros equipos se mueren. Tienen también data logger, pero llega un punto en que, como no reciben viento dentro de una edificación, pues es muy difícil que haya una ráfaga constante, se apagan y no vuelven a prender. Entonces, por ahí hemos tenido muchos problemas, hemos tenido a veces que sustituir las mediciones o por mediciones puntuales, pues van los estudiantes y miden en la mañana, mediodía y en la tarde, o por el valor que dice la norma, el estándar. Es más o menos como hemos funcionado. Y como también les decía, ya para terminar, 15 días de medición es lo que nosotros programamos, porque en 15 días nosotros lo pensamos al inicio, que íbamos a poder medir días calurosos, días templados, días fríos, y así ha sucedido. Hasta el momento siempre hemos medido un día que llovió, otro que no, hizo mucho calor, en fin. Entonces nos ha funcionado muy bien esa parte de la metodología. Gracias, Armando. Muchas gracias, Armando, por la pregunta. ¿Alguien más? Pero, bueno, a mí sí me interesó esta clasificación de los estratos de las viviendas. ¿Eso ya es una clasificación propia de la ciudad? ¿Es alguna clasificación que se maneja a nivel estatal o incluso nacional? ¿O fue una metodología propia? No, es una clasificación oficial del gobierno de la República. En Colombia todas las ciudades tienen esa clasificación, entonces tienen una estratificación, son 6 estratos, del 1 al 6. Los estratos bajos son 3, 2 y 1, y los altos son 4, 5 y 6, sobre todo el 6. Y eso tiene que ver, como mencioné, con el nivel de ingreso de las personas y tiene implicaciones también para el pago de impuestos y de servicios. Cuando uno vive en estrato 6, uno subvenciona, eso es por ley, varias de las personas de estrato 1, es decir, lo que uno paga por agua en estrato 6 es mucho más del doble de lo que pagan los estratos 1, con la idea de que haya un apoyo de los que más tienen a los que menos tienen. Entonces, no, es una clasificación oficial. Ok. Y es interesante, porque, bueno, aquí incluso pues es una tema de debate entre evaluadores y para pues hacer ese cobro de impuestos de manera más justa, ¿no? Que está interesante esa metodología, ¿no? Ojalá la pudiéramos aplicar en México, me parece bastante oportuna. Bueno, no sé, ¿alguien más? Aprovechen al doctor Engelbert.
ya bastante experiencia con el tema. Ya, pues también a los que les interese, ya hemos invitado por ahí a alguno de los coloquios del MIDAO, del programa de maestría y doctorado que tenemos en la UABC, y pues sí lo tenemos en la mira para invitarlo ahí como director de tesis, ¿no? De los muchachos. Sin embargo, no hemos tenido de pronto temas ad hoc al confort térmico, ¿no? ¿Ese es un programa de arquitectura, José Francisco? Sí, es arquitectura, urbanismo y diseño. Oh, ok. Ah, bueno, no, anímense porque lo que nosotros necesitamos es esa parte. Como vieron en la presentación, nosotros no hacemos diseños, nosotros somos ingeniería civil. Nosotros probamos materiales, entonces cómo funciona lo que se tiene y si le agrego alguna cosita, pero en ningún momento cambiamos la forma de la casa, proponemos diseños diferentes. Entonces, con todos los datos que nosotros tenemos ya recabados, podrían utilizarlos para modelar cosas que funcionen mejor, desde la forma de la edificación. De hecho, estamos trabajando con islas de calor también, ¿eh? Incluso hay algunos alumnos, a ver qué oportunidad hay también de hacer trabajo colaborativo, ¿no? Yo desconocía que andaban trabajando ese tema. Ok, bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a dejar esta presentación por lo pronto, ¿no?